Ya estamos aquí grabando, estamos en el aire. Hoy en este video te voy a hablar de 3 puntos importantes que pasó después del Tratado de París. Te voy a hablar de la escena política, de la escena social, de cómo se sentían los puertorriqueños después del Tratado de París y el periodo de la ocupación militar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese trato con los puertorriqueños y los norteamericanos militares en el trato entre ellos mismos? Así que quédate ahí. Este es Samuel Rosario y este video es para todo boricua que le guste el chinchorreo, las alcapurrias, la playa y el volar para Orlando, Florida. Sin más preámbulos, empecemos. Volvemos a los estudios de Puerto Rico, provincia TV. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí mirándonos. Estamos muy agradecidos contigo. Hoy vamos a hablar sobre la escena política post Tratado de París y post 1898, que es la invasión. Vamos a hablar también sobre el sentir del puertorriqueño después del Tratado de París y el periodo de la ocupación militar. Vamos a estar leyendo información del libro de José Trías Monge en esta serie que estamos usando, el libro de texto de este señor, de ex juez del Tribunal Supremo. Fue un juez supremo, fue el máximo juez en una época del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Él juramentó gobernadores, lanzó unas opiniones finales sobre muchos casos bien difíciles que se dieron en la isla durante esa época. Yo era un niño para esa época. Él es una eminencia en esto. Ya el señor falleció, pero es una eminencia. Lo que hizo fue una obra excelente. Este libro es recomendado y es usado como libro de texto en muchas universidades de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y en otras más. Y vamos a estar sacando información de la página 181, de la 182 y de la 183. El pueblo del espejuelo, que habla del capítulo 181 y 182. El nuevo partido, una interpretación. Esos dos es capítulo 10 y los títulos, hablarles un nuevo partido y una interpretación, se encuentra ahí en las páginas que le mencioné, 181. Vamos a empezar por la escena política, pero primero vamos a dar los anuncios que siempre hacemos, que es los anuncios relacionados con Iván Arrache. Iván Arrache quiere formar un partido político y yo quiero también que eso se logre, un partido político en Puerto Rico, un partido que busque la autonomía, la reintegración con la madre patria, pero él no puede hacerlo solo, esa es la verdad. Él no puede llegar allí a la convención estatal, llegué, regístrame este partido y ya. No, eso tiene que haber personas que lo apoyen. Así que yo a todo aquel que quiera militar, que quiera colaborar, que se identifique con la madre patria, que ya esté cansado, harto
del colonialismo, que se sienta que no es norteamericano, que se sienta que es puertorriqueño con raíces españolas. Ya, aunque tenga raíces taínas, aunque tenga raíces africanas, somos puertorriqueños. Y todo aquel que quiera militar, pues apóyelo a él. Yo le recomiendo que vaya a Autonomía para Puerto Rico en la cuenta de YouTube y ahí se comunique con él. Si está interesado. Hay un nuevo representante, se llama el señor Santos, que es reunificacionista, que también pues, se registró en la comisión y se postuló para representante. Yo le deseo todo el mejor éxito a él. No sé qué otro anuncio, ¿verdad, productor, que pueda tener hasta ahora? Vámonos a unos anuncios y regresamos tan pronto los anuncios se terminen. Nos vemos. Cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. La voy a izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto. Lo que sucede es que hay una enajenación histórica en Puerto Rico, donde nunca se ha hecho una relación verdaderamente real de la historia contra España, Estados Unidos y Puerto Rico. Un periodista llamado Salvador Brau, y Salvador Brau cambió completamente la historia de Puerto Rico. Yo pienso que el sistema educativo de Puerto Rico está manipulado. Está manipulado de cierta manera en donde se nos quiere enseñar lo que el sistema quiere, no la verdadera historia de Puerto Rico. Sencillamente que casi el 80% de la población de este país tenía y tiene sus orígenes en distintas partes de España. Cuando Juan Ponce León pone su asentamiento en Puerto Rico, se toma de mujer a una indígena y nacen esos primeros puertorriqueños mestizos. Ahí podemos decir que ese preciso momento es donde nace el gentilicio de los puertorriqueños. Desde que la isla adquirió el nombre de Puerto Rico, podíamos decir que fue la epigénesis del fenómeno ese de llamarnos puertorriqueños. Así que la descendencia de nosotros es un crisol de razas que tiene que ver con las razas europeas. Pero dentro de los españoles hubo múltiples razas que vinieron aquí. Mi punto de vista es que el puertorriqueño no conoce sus raíces porque no conoce su historia, su verdadera historia, no la que está en los libros, porque la que está en los libros está manipulada. Y ya en ciertos círculos en España empiezan a reconocernos como los españoles perdidos o los españoles secuestrados de 1898. Regresamos a los estudios de Puerto Rico Provincia TV en un nuevo estudio. Estoy entrenando uno de los 4 estudios. Este es el estudio que estoy entrenando, que es el estudio que tiene las cámaras y las pantallas atrás y la cámara aquí a mi izquierda.
Está lo más bonita de esas medias viejas, pero ¿qué se va a poder hacer? Hoy vamos a hablar, como dije, de la escena política, el sentir social de nuestros abuelos puertorriqueños en aquella época y de la ocupación militar. Y vamos a estar leyendo el libro de Trias Monge, volumen 1, Historia Constitucional. Es un libro excelente. Este libro pues lo estoy terminando de estudiarlo y tan pronto lo estudie voy a hacer otro video educativo con otro libro con otros temas. Hay un libro que voy a utilizar como texto que es El Jefe, que es la biografía, la historia de Luis Muñoz Rivera. Eso fue escrito por una historiadora, una doctora en historia de origen cubano, se llama de las Nieves, Ángeles de las Nieves, María de los Ángeles, no estoy seguro, Nieves de los Ángeles, ahora mismo no me acuerdo, discúlpenme en eso. Es un libro excelente, yo se lo compré, lo estoy estudiando y ella trabaja actualmente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Ella da historia allí. Ella es una buena historiadora y escribe ese libro. Vamos a estar actualizando ese libro para llevar la educación a ustedes, a los que quieran aprender la historia. Vamos a empezar con la parte de la escena política puertorriqueña durante el periodo de la ocupación. Y voy a estar leyendo lo que dice Trias Monge aquí y citando también las referencias que él haga aquí, para estar seguro de que lo que se está leyendo es fidedigno. ¿Okay? Y empiezo aquí en la número 6, una interpretación. Dice, la escena política puertorriqueña durante el crítico periodo de la ocupación militar no varía. Por tanto, fundamentalmente de lo que conocíamos bajo España. Siguen los antiguos partidos bajo nuevos nombres y los mismos líderes libran las mismas viejas y relevantes batallas. José César Boza, Luis Muñoz Rivera y toda esa gente. Los partidos políticos puertorriqueños de fines de siglo, así como la propia masa popular, estaban singularmente carentes de preparación para entender las verdaderas dimensiones de lo sucedido e influir con eficacia en el curso de los acontecimientos por venir. Persistía todavía la naturaleza embrionaria de estas organizaciones, su carácter en gran medida de aglutinaciones en torno a personalidades carismáticas, el eclecticismo de ideas y avigoramiento de grupos, su reformismo tímido y esencial modestia de metas, su retoricismo, su concentración principal en problemas inmediatos de la captura y retención del poder. Ese era el panorama político. Las peleitas entre uno al otro que existían desde antes de la invasión y después de la invasión siguieron existiendo y después con el tiempo se convirtieron en PNP y en Popular, peleándose. Y ahí salió Carlos Romero Barceló, Hernández Colón y por ahí ya ustedes conocen la historia moderna de esas peleitas políticas en Puerto Rico. Vamos a la otra parte que habla de la escena social, de cómo se sentían los puertorriqueños. Y esto es bien importante porque quiero enseñarles, ya que yo lo hablé en parte en videos anteriores. Dice así, de otro lado, el medio social en que operaban era extremo difícil, una masa analfabeta, atemorizada y dócil, oprimida por siglos y resignada a su condición de desposeída de siempre. Lo que yo hablé en video anterior. Se sentían desposeídos porque publicaron de que España los vendió por 20 millones. Y un poder metropolítico bien intencionado,
pero desconocedor de las realidades y psicología del país y parsimonioso en el reconocimiento de sus derechos. Así se sentía la comunidad puertorriqueña en Puerto Rico en aquella época post-Tratado de París. Las dos palabritas aquí que son clave, que viene siendo desposeída de siempre. O sea, no se sentían que poseían algo suyo. Eso es colonialismo. Lo tenían así. Y gracias a la Carta Autonómica lograron como respirar. Por fin vamos a tener algo que es nuestro. Y vamos a tener la libertad de gobierno, pero ya saben lo que pasó el 25 de julio de 1898. Estados Unidos aguó la fiesta. Ahí se lo digo todo. Vamos ahora a la parte del periodo de la ocupación militar. Vamos a leerle un párrafo bastante grande, muy bueno. Yo subrayé porque da notas importantes. Está en la página 183. Dice: el periodo de la ocupación militar es, resumiendo, de extraordinaria importancia para la historia constitucional de Puerto Rico. No solo influye decisivamente, como estudiaremos pronto, en la organización del primer gobierno civil, sino que afecta por año las actitudes de ambos pueblos hacia cambios en sus relaciones. La ocasión del encuentro entre las dos culturas no fue la más afortunada. Eso se llama choques culturales. Exactamente lo que pasó para la época de Cristóbal Colón con los taínos. Puerto Rico conoce a unos Estados Unidos presa de aquel calenturón violento que fue la creencia en el destino manifiesto. Para los que no saben, destino manifiesto fue la filosofía esa que nació antes de la guerra hispanoamericana, diciendo, en conclusión, porque es una filosofía larga, que Estados Unidos, el destino de ese país era manipular y manejar otros países con menos poder, porque ellos se sentían que ante Dios ellos eran los que iban a redimir otros países, los que iban a cambiar, los que iban a dirigir otros países, los que iban a hacer todo. Lo estoy hablando así de una manera bien corta y bien sin detalle. Eso fue lo que es el destino. Búscalo en Google, lo que es el destino manifiesto, para que vean la mentalidad del americano del siglo XIX y a principios del siglo XX, y qué fue lo que sufrió Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam con esa guerra hispanoamericana. Esos gringos llegaron creyéndose que eran unos dioses, unos mesías, y que ese era el destino de ellos, por eso es que se llama destino manifiesto. Y sigo leyendo. Destino manifiesto: unos Estados Unidos en extraño plan de imperio, firmemente convencido de la superioridad de sus instituciones y costumbres y de su obligación y derecho a extenderlas a sus nuevas posesiones. Eso es destino manifiesto. Ellos creían, estaban convencidos de que eran superiores, una raza superior, anglosajona, y que nos trataban a nosotros como inferiores, y nos siguen. Esto no ha cambiado, esto no ha terminado. Despierta, boricua, esto no ha terminado. Esa mentalidad sigue del destino manifiesto. Pasa que tú no puedes hoy en día manifestar eso abiertamente porque hay unas leyes, unos derechos civiles que te pueden meter en problemas. Pero calladito, cerrado en el corazón, aquí este país todavía está con esa mentalidad de destino manifiesto. Y sigo leyendo. Persuadido de la incapacidad de los españoles y sus descendientes de gobernarse a sí mismos, siempre creyeron que no podían gobernarnos a nosotros. Entonces, ¿qué era la Carta Autonómica? Que me contesten. La Carta Autonómica, la estructura de ella, de la Carta como tal, le da 3 patas al Estado Libre Asociado a Puerto Rico. A decirlo así. Y para mí, y para muchos, es mucho más superior que cualquier estado de la unión de este país, de Estados Unidos, la Carta Autonómica, así como lo estoy diciendo. Y seguimos. Y atónito de que pudiesen cuestionarse sus buenas intenciones al anexarse y gobernar la isla,
El primer contacto con los usos norteamericanos no se produce tampoco bajo condiciones óptimas, sino bajo el signo de gobiernos militares en nada representativo de los valores más característicos de la democracia norteamericana. Es para que vea que nos gobernaron al principio fueron militares incultos, que lo único que sabían era lanzar plomo, eso es lo único que sabían. Dirigidos por hombres poco conocedores de las idiosincrasias y leyes del país, inconscientes de la distinción entre administrar y legislar y de otros límites legales de su encomienda, comprometidos sin autorización del Congreso con una política de asimilización intensa y escasa participación del pueblo dependiente en las tareas de su gobierno. Hicieron unas injusticias tremendas. Los tres gobernantes que hubieron militares, Malaspulga, Brooker y el otro, aquí se los tengo los nombres, se los voy a mencionar. George W. Davis, Guy B. Henry Malaspulga, que eso fue un apodo que le pusieron, y John R. Brooke, los tres militares, nos pusieron antes de que instalaran la ley Foraker, el gobierno civil. Dice, a ojos de muchos, un autoritarismo reemplazaba a otro autoritarismo y el gobierno remoto de Washington sustituía al gobierno indiferente de Madrid. Así le llamaban el gobierno indiferente, y es verdad, hubo un gobierno indiferente durante la época de España en Puerto Rico, donde los puertorriqueños seguían peleándose, especialmente en ese año de 1887, el año terrible, el famoso año terrible, que tuvo en un general Palacio. Fue terrible, cometió las atrocidades más malas que podía pasar un puertorriqueño en suelo borincano. Desapariciones, masacres, fusilamientos, encarcelamientos. Ramón Valdeoro Ortiz de Castro estuvo un año en el Morro, encarcelado. Después que salió de ahí, que lo sacaron, porque fue una delegación de puertorriqueños, incluyendo a Betance, fueron allá a Madrid a decirle, mira, ese señor que ustedes tienen ahí está cometiendo unas atrocidades contra nosotros, sáquelo, y lo sacaron. Madrid mandó una orden que tenían que sacar a ese gobernador. Y tan pronto sucedió, pues Valdeoro Ortiz de Castro fue liberado, pero ya estaba enfermo, se enfermó adentro, las condiciones infrahumanas que vivió durante un año allí, y poco tiempo después murió. Eso fue en el 87, en el 89 murió. De la otra parte, los Estados Unidos conocen a un Puerto Rico atontado por 4 siglos de tiranía y vejámenes. Esa era la opinión. Ineducado en las artes del gobierno propio, con un liderato desorientado y dividido, y organizaciones políticas débiles y rudimentarias, con aspiraciones a su vez mayores que sus posibilidades. Eso fue el punto de vista de los Estados Unidos, a lo que creían de nosotros. O sea, esto fue un punto de vista de ambos lados. Lo que Estados Unidos veía de nosotros y lo que nosotros veíamos de ellos. Éramos simplemente incompatibles. Y hasta el sol de hoy, los puertorriqueños no es compatible con los Estados Unidos, que hemos aceptado y nos hemos amoldado al colonialismo, a la ciudadanía, a estar viajando por Orlando, viajando por Puerto Rico. Nos hemos adoptado, nacimos en eso, porque no nos queda otra, porque nos conviene, eso es conveniencia, no realmente porque somos compatibles. O sea, esa es la realidad de este país. Hasta aquí los dejo y espero que hayan aprendido. Cualquier cosa, cómprense en el libro de Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, volumen 1. Y aprendan mucho de historia que necesitan aprender para poder conocer la verdad del por qué Puerto Rico está como está, ¿verdad? Por qué tú
estás en una isla que es colonia de los Estados Unidos, ¿por qué es colonia? Y todas esas preguntas que tú te haces, tienes que estudiarlas para poder salir de la ignorancia y salir de la oscuridad y entrar en la luz de la historia, de la verdadera historia, y para que la gente de afuera que estén hablando siempre leyenda negra, así sin saber, repitiendo ignorancia de lo que escucha de otros, tú te puedas defender y puedas educarlos a ellos. ¿Okay? Así que nos vemos, un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.